buenos días. Hoy es sábado 11 de mayo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos y templados días, vamos a decirlo así, porque se sienten muy sabrosos aquí en esta hermosa ciudad. Y ahí vamos, ya estamos listos porque lo que viene es totalmente jurídico por donde lo quiera uno ver. No hay otra manera de escaparse de estas noticias. El Que análisis comentar. de la cosa pública, doctor. Así Todo es. lo relevante que se ha generado de información en el decurso de la semana. Saludo con afecto a mi amiga y en los controles, a la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. Licenciada, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo le fue ayer? Ay, no, va bien. Muy bien. Sí, hay que recordar, doctor, que en México el 10 de mayo celebramos a las madres. El día de ayer estuvimos de fiesta en todo el territorio nacional. Esto lo viene a cuento, lo digo por los que nos ven en otros países, incluso y que celebran a la madre en otro día. En México se celebra el 10 de mayo y ayer estuvimos de fiesta, a quienes por cierto todavía es oportuno de mandar un gran abrazo, una gran felicitación a todas las madres de México. Así es, y en Estados Unidos, por ejemplo, se festeja uno de los domingos, no sé si es el que acaba de pasar o este que de mañana, pero hay políticos aquí también que, aunque la quieran festejar, pues no, nunca tuvieron al parecer. Sí, definitivamente que así hay políticos que nunca tuvieron madre. Bien, doctor, el día de hoy vamos a abordar dos temas, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso. En la primera media hora estaremos hablando de los famosos audios que se filtraron a Televisa, los audios del magistrado Alberto Roldán con el exsecretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien dicho del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la segunda media hora estaremos analizando el caso de María Amparo Casar, esta analista también, de que Pemex le quitó de manera deliberada la pensión que había venido recibiendo de manera vitalicia por la muerte de su esposo. El magistrado Alberto Roldán reveló cómo fue presionado por altos funcionarios del Poder Judicial para emitir una resolución en un amparo que era considerada una prioridad institucional para el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. El caso se trataba de Frida Martínez Zamora, secretaria general de la Policía Federal, acusada de fraude. Roldán recibió el caso en septiembre del 2020 en una serie de reuniones en el piso 14 del Consejo de la Judicatura. Carlos Alpizar, el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, y el magistrado Constancio Carrancio le pidieron que emitiera una resolución favorable de acuerdo con audios revelados. No estamos pidiendo que hagan jamás por el Consejo Superior, pues no hemos preocupado por el presidente, hemos debatido temas con el presidente, trae mucho el tema, lo conoce muy bien, inclusive él le dijo, oye, pudiera ser por acá. El Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril una denuncia contra Arturo Saldívar y otros funcionarios acusándolos de presionar a jueces y magistrados para cambiar el sentido de sus resoluciones. Días más tarde, la Unidad de Responsabilidad Administrativa recibió otra denuncia en la que el magistrado Alberto Roldán relata cómo, al igual que varios compañeros, fue presionado entre 2020 y 2021 por el secretario general del Consejo de la Judicatura,
Carlos Alpizar y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución en un amparo que aseguraron era una prioridad institucional para el ministro Saldívar. De acuerdo con la relatoría de Roldán, en noviembre recibió una primera invitación para comer del magistrado Constancio Carrasco, quien le indicó que tendría que ir a la oficina de Alpizar. El magistrado Alberto sabía por comentarios de otros jueces que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo cual decidió llevar una grabadora oculta. Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha del entonces ministro presidente, Arturo Saldívar, dejó en claro que la resolución de este caso era vital para el Poder Judicial. Y al no resolver el caso como le pedían, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia. Bueno, sí, como bien se puso en contexto en el video, se describe, doctor, un modus operandi en la denuncia del 9 de abril. Recordar que fue anónima, no tenía ningún peso específico, doctor, pero el día de hoy esa denuncia cobra especial relevancia porque ahora sí, doctor, tiene nombre y apellido. Y pies y cabeza. Esto se viene duro. Es un golpe a la 4T. Es definitivamente un golpe a la credibilidad de la división de poderes ejercida supuestamente por el presidente. Demuestra que la injerencia es cierta, porque si se está demostrando que en este momento, aunque no se vean las manos del presidente, se está demostrando que el presidente del tribunal efectivamente ejercía su poder discretamente, les pedía a los magistrados o a los jueces, ¿no? Pero y que está demostrando que lo que se dijo todo es cierto, que desde que dijo el mismo López Obrador, yo le llegué a pedir, le llegué a dar instrucciones. Tú utilizó la palabra instruir, ¿verdad? Qué horrible, qué horrible. Deberían ser totalmente separados ambos poderes, y no hay división aquí. Regresemos, doctor, a la denuncia del 9 de abril, que fue la denuncia anónima que se presentó en el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que detalla y revela el modus operandi de cómo eran convocados magistrados y jueces al cuarto piso en donde despachaba el exsecretario del Consejo de la Judicatura y la mano derecha del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquella época, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En este audio que se filtró por Televisa y que fue grabado por el juez, revela ese modus operandi que en su momento se describe en la denuncia. Por eso decía yo que resulta muy revelador, porque ahora esa denuncia tiene nombre y apellido, decías tú, tiene un cuerpo, tiene una cabeza, y lo que se viene, como bien dijiste también, pues no, se espera que a partir de esta valiente denuncia, hay que decirlo, porque también el juez lo dijo, doctor, que hoy día lo estaba haciendo porque esos personajes no estaban más en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suerte tal que pues de alguna forma es bueno que estos personajes no estén ya ahí, porque bueno, me parece que va a haber una serie de revelaciones a partir de la revelación que ya hizo el juez. Doctor, porque se distorsiona el audio. Te estoy escuchando perfectamente. Así, dice, no te estamos pidiendo que hagas algo indebido, le dice. Jamás lo haríamos y jamás te lo pediríamos. Simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos debatido esto con el presidente
trae muy claro el tema, dice, lo conoce muy bien. Inclusive él dijo, oye, pudiera ser por acá, o sea, honestamente, lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, le dice. Por supuesto que no, jamás lo haríamos. Está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar este tema de esa manera. Te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución. Le pedían que negaran la orden de aprehensión en contra de la ex secretaria general de Seguridad Pública Federal, que estaba siendo acusada por el desvío de más de 2.400 millones de pesos de la Secretaría, doctor. Y uno espera otro tipo de delitos, no sé, esperaba algún tipo de delito más impulsivo, pero no, estamos hablando del vulgar dinero, lo que ha caracterizado a este grupo, a esta caterva de la 4T. La verdad, están demostrando simplemente que todo se basa en dinero, todo, y todo ese dinero sabemos que no solamente se va a los bolsillos de los funcionarios, gran parte de él se va a las campañas precisamente con el permiso de embolsarse una parte. Y eso queda demostrado. Totalmente estamos nadando en un mar de corrupción, en un mar de delitos patrimoniales, uno tras otro, ocurridos entre diferentes funcionarios de diferente nivel, de diferente ciudad, de diferente estado. Y todo el mundo, y todo el dinero apunta siempre a la 4T. Todo el dinero apunta de una manera u otra a las campañas de Sheinbaum ahorita. La Doctor, verdad, lo que sí se le estaba pidiendo es que negaran esta orden de aprehensión en el marco de unas reformas. O sea, iban por una premisa mayor todavía, pues, ¿no? Dice, entiendo que Constantino ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle, dice, para emitir la resolución, dice. Y dice, dependen las reformas de eso, le dice. A ese grado te lo digo, dice. Dependen de verdad muchos temas, los fondos, o sea, te lo digo, de amigos. Es un tema que dices tú, que tiene que ver más de lo que no podemos imaginar. O sea, es un interés particular, es un interés institucional. Entonces, si ayudamos, ¿a quién ayudamos? En fin, ese fue el diálogo que Carlos Alpizar sostuvo en el piso 14 con el juez, en la que le decía que la resolución que él emitiera iba a depender mucho la reforma. No sabemos a qué reformas se refiere. Hay que recordar que era cuando estaba Enrique Peña Nieto en funciones. Me quiero imaginar que era el tema energético. Yo nomás estoy sacando mis conclusiones. Le pido a quien nos ven y nos escucha que no pongan palabras en mi boca. Estoy sacando conclusiones que posiblemente se refería a esas reformas, a la reforma energética. Hay que recordar que cuando la impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto, no tenía la mayoría en los congresos, de suerte tal que se tuvo que negociar esa reforma. Doctor, te acordarás que se habló mucho de corrupción que se les pagó por Odebrecht a cada uno de los diputados y de los senadores. Entonces, esta muchachita era de extracción panista. Yo nada más estoy sacando mis conclusiones. Era de extracción panista y quiero pensar, doctor, que la estaban protegiendo. Obviamente el grupo parlamentario del PAN había pedido como condición, bueno, que no la persiguieran judicialmente y en cambio a eso iban a aprobar, por lo que hacía a la fracción parlamentaria del PAN, iban a aprobar esa reforma. Es mi conclusión. lo que de ser cierto nos lleva también
al hecho de que Saldívar se va a quemar no solamente con la sociedad en general, como está ahorita precisamente en el papel del ir a lamer el piso de donde camina Sheinbaum, sino que demuestra que siempre ha sido igual el hombre, que siempre fue igual y que igual no se preocupen, yo soy imparcial, igual lamo las suelas de uno que de los otros, lo que tampoco le hace gracia precisamente a aquel grupo, al grupo con el que trabaja ahora. Y es muy probable que inclusive quede muy, muy desterrado de ahí, del posible, de la posible postura que adquiera, que iba a adquirir en la presidencia de la candidata Sheinbaum en caso que llegue. Sí. ¿Cuáles son los efectos de esta publicación, de estas afirmaciones del juez Roldán, doctor? ¿Cómo han salido a defenderse tanto Carlos Alpizar como el exministro Saldívar, Arturo Saldívar Lelo? lo de la red. Ministro retirado, yo no entiendo eso del ministro en retiro. Yo creo que el ministro retirado, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Olguita, en el caso de Olga, ella se retiró con honores y la jubilaron, bye bye, hasta luego. Ella es ministro de retiro, sigue siendo ministro. Y este hombre salió por la puerta de atrás, él es ex ministro. Que por cierto, el presidente de la República no ha volteado a ver la forma tan ominosa en la que se retiró tanto Olga como Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia. O sea, los millones con la de pensión. Pero ahorita vamos allá porque está estrictamente vinculado con el tema de María Amparo Casar. Bueno, decía, doctor, ¿qué ha dicho Saldívar respecto de estas filtraciones, respecto a estas declaraciones del juez? ¿Qué ha dicho Carlos Alpizar, doctor? Pues él tan solo se ha defendido como gato boca arriba, demeritando tal situación, manejando que Alpizar casi actúa por su cuenta, pero también en un cierto momento también demerita el video o el audio de la posibilidad de que no sea cierto. O sea, la verdad es un chamaco ahorita. Ahorita ya no es ni abogado, ni mucho menos el funcionario y ministro que es. Ahorita es un muchacho que está buscando cómo zafarse de esa culpa. Y la verdad me deja mucho que desear, porque para uno son sus héroes. Es la gran verdad. Para uno llegar a ministro es como el gran objetivo de ser un abogado algún día. Que me invitaran, aunque no tuviera capacidad, me negaría, diría, lo siento, no puedo, no tengo esos estudios todavía, pero de cualquier forma me sentiría muy honrado. Pero ahorita ya se está convirtiendo el Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial, se está convirtiendo en el lavadero de las lavanderas en la azotea. O sea, ya no es lo de antes, ya se ha perdido esa dignidad con esas personas. Pues tanto Carlos Alpizar como el exministro han salido a declarar públicamente y ya no tan enfáticamente, doctor, por supuesto, que los audios son falsos, que los audios son truqueados, voilà, ¿no? Lo de siempre. Y la verdad es que cuando este tipo de material llega en la forma en la que le llegó a Televisa, se la entregó el magistrado Roldán, Alberto Roldán, por supuesto que pasó por una serie de procesos, de filtros, y tratando de establecer la autenticidad de estos audios, y al final decide Televisa darlos a conocer públicamente. Es lo que ellos han sostenido también, que primero hicieron pruebas para establecer que la voz de Carlos era la misma que aparecía en el audio. Así es que ya no han salido ya con esa vehemencia y con esa intensidad a desmentir estos audios, doctor. Y bueno, el efecto colateral que has estado adelantando es que sí, efectivamente,
es muy posible que ante estos escándalos el ministro ya no forme más parte del equipo de Claudia Sheinbaum en Morena en la cuarta transformación o de formación. Eso va a ocurrir, y aparte otra cosa, te apuesto que ya no van a volver a hacer reuniones en el cuarto piso, ahora las van a hacer en el sauna. En el sauna, para que vayan ahora sí que descubriendo cualquier cosa que traigan encima, grabadora, micrófonos, plumas, nada. Sí, la forma tan ruin de pedir los favores. Incluso, doctor, llegaron a amenazar al juez cuando hacen referencia a su familia. Le dicen que ellos saben que su familia está muy tranquila, despachando en las distintas regiones del país, y que ellos quisieran que continuaran así, tranquilos y todo eso, pues, ¿no? A pesar de eso, hay que reconocer que este juez tuvo el valor para hacer esta denuncia pública, y en aquella ocasión, al final, doctor, no se doblegó, y lo que implicó fue que lo cambiaran de adscripción, que lo cambiaran creo que... A comer chongos zamoranos a Michoacán. Fue a Michoacán, ¿no? A Michoacán, muy peligroso, por cierto, en el estado, y que él lo vio, el juez, como un castigo, doctor, y hoy día sí no se sabe si está despachando de manera activa en ese estado. Pues sí, vamos a ver qué más sale de esa telenovela. Y se nota cuando son castigos del Poder Judicial, directamente de los jefes. Esos cambios de adscripción, en todas las secretarías se acostumbra, es muy, muy común la presión para ver si cedes, o también les dicen para que levantes el juzgado. Ese juzgado tiene, ándale, vete a mejorarlo. Y allá se están. Y la verdad, de volada inmediatamente supo que eso era un castigo, y no tuvieron que disfrazárselo. Sí. Ahora, doctor, creo que ante estas circunstancias sí es muy oportuno considerar la posibilidad real y tangible de una reforma al Poder Judicial. La requiere, es muy necesaria ya en estos momentos, dadas las circunstancias. Y bueno, yo siempre he sido de la idea de que si el Poder Judicial es independiente y autónomo, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación depende de un personaje, pero también el Consejo de la Judicatura, pues, ¿no? Él es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura también, pues, ¿no? Entonces, me parece que es necesario una reforma, primero, que separe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Acción. Tanto de los estados, porque es terrible ver que en cada estado, en Jalisco no lo vi así, pero hay la mayoría de que el presidente del tribunal es el presidente del consejo, y en todos. Yo he tenido la oportunidad de tratar en todos los estados con los diversos presidentes, y fueron fueron tres estados donde no, pero ahorita me acuerdo solamente de Jalisco, donde no sucede eso. Pero qué terrible, y qué demostración más queremos de arcaicismo en el Poder Judicial. Sí, efectivamente, esos cambios que proponen desde el Poder Ejecutivo de hacer unas elecciones sin meterlos al show electoral no es conveniente, pero sí buscar la manera de que sea independiente el trabajo de los magistrados del trabajo de la Corte. En realidad ellos solo son instancias, esas instancias deberían seguir precisamente. A partir de aquí, este asunto no es no es de mi incumbencia, llévenlo ustedes, y nada me van a pedir cómo haga mi asunto, cómo resuelva. Era así la situación, como podrían hacer una reforma, pero otro tipo de reformas es lo malo. Meternos a un problema de esos es meternos a la probabilidad de que los cambios sean tan radicales o tan bizarros como se les ocurren ahora en estos tiempos, que no nos satisfagan ni a nosotros ni a la justicia, que es lo importante. Es lo que debemos urgentemente
verificar. Y los abogados debemos estar todos pendientes, el ciudadano común también, y todo el mundo debe estar pendiente de esos cambios. Hay sí lo que llaman estructurales, o sea, sí la forma en que se dé el mando, la forma del organigrama, ¿no? Eso sí deberíamos evitar, la amenaza, marcar línea, que dependa mi trabajo de cómo resuelva el asunto. Sí, obviamente si se demuestra corrupción que me corran, pero de tanto así de que si no se resuelve de tal forma, me cambien o me corran o corran a todos mis parientes que tengo ahí, porque la mayoría se han metido amigos suyos o familiares. Es terrible. Ahora, recuerda que traías Arturo Saldívar ya en manos una reforma del Poder Judicial de la Federación. Sí. Y una vez en retiro, una vez retirado el exministro, la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para él era que elaborara una reforma al Poder Judicial. Entonces, doctor, ¿a cargo de quién? Exactamente, ya tales reformas, primero que nada, el solo hecho de haberlas elaborado él, caen totalmente en desgracia. Caen totalmente esas reformas en un desprestigio total y en una inaplicabilidad que la tiene ya de nacimiento. Entonces van a tener que buscar reformas que sí son necesarias, como ya lo estamos diciendo, pero no en ese sentido. Además, yo todavía confío en que no llegue Claudia Sheinbaum, ¿eh? Espero que no. ¿En serio, doctor? Sí, es que salgo a las calles. Tú también sales, pero yo soy de los que está pregunta y pregunta hasta en la fila de las tortillas. Sí, y la cosa la veo, si bien no está arrasando, pero yo ya la veo como que le pregunto a 10 y 6 me dicen Xochitl y las 4 me dicen Claudia. Y nadie me dice el monito muchacho, el curiosito. Sí, pulsas en el ánimo de la gente en la calle, que es muy posible que Xochitl Gálvez se alce con el triunfo, doctor. Así, déjame, te le hago la pregunta así tan incrédula. Así es, fíjate que sí, al café donde voy, por ejemplo, casualmente en la mesa donde me llego a juntar, son puro oficialista. Pero todo el resto del restaurante hasta jugando, porque se ve que todos se llevan, hasta les avientan servilletas y fuera, chairos. O sea, en realidad es cotorreo entre ellos, ¿verdad? Ya tú sabes cómo es el ambiente de un café. Sí. Pero me doy cuenta que en realidad no está tan pesado ya la aguja hacia la famosa izquierda, porque aparte ya la izquierda se borró. Ya no hay una izquierda y una derecha muy visibles. Entonces, pues sí, quedan aquellos que todavía, digamos que esperan, suspiran por ese sistema que les prometió López Obrador. Pero yo pienso que como abogados, por ejemplo, mis amigos abogados que están de aquel lado, si están de aquel lado y se están defendiendo ese sistema, es en realidad porque hay un interés. Y ¿sabes qué? Lo respeto, eso lo respeto. Si tienen un interés, que están ahí trabajando y van a buscar, ok, perfecto, pero hacerlo nomás porque dicen, sí, es un honor, es un honor. No, hombre, eso asusta, eso me asusta. Bien. Vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy. Vamos a analizar el caso de la intelectual María Amparo Casar. A pocas semanas de las elecciones presidenciales en México, la aguda polarización política parece haberse acentuado a raíz de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta de la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, de haber cobrado ilegalmente una indemnización por la muerte de su esposo en el 2004. Casar niega haber cometido acto alguno de corrupción. Califica los señalamientos del mandatario mexicano como una infamia. La Presidencia de la República publicó la carpeta de investigación sobre el caso de Carlos Fernando Márquez, ex esposo de la activista María Amparo Casar, como seguimiento de las señalizaciones que hicieron el pasado viernes 3 de mayo sobre el supuesto caso de corrupción que estaría enfrentando, irónicamente, la titular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Como te informamos el viernes pasado, María Amparo Casar está siendo señalada por cobrar de manera presuntamente ilegal 124.948 pesos mensuales durante 20 años de una pensión que tendría a causa del fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez, que era empleado de Pemex. Si quieres saber más detalles, ve este video en donde lo explicamos todo. A partir de entonces, un grupo de 116 intelectuales, periodistas y exfuncionarios se solidarizó con María Amparo Casar a través de un desplegado que titularon Ya Basta, en donde respaldaron la labor que ha hecho Casar y acusaron que la actuación del presidente viola la ley y considera que lo hizo en su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del gobierno. Además, señalan que los documentos publicados por el gobierno no aclaran la supuesta ilegalidad en el pago de la pensión que recibió Casar en los últimos 20 años y alertaron por los daños que este tipo de acciones puedan traer. Por su parte, Mexicanos contra la Corrupción compartió su propio comunicado en el que sus miembros demostraron su apoyo a la titular de la organización y reclamaron los actos desde el Ejecutivo. Sin embargo, no fueron las únicas reacciones que hubo. Ante la divulgación de los datos del ex trabajador de Pemex, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, inició una investigación de oficio y señaló que la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee. En un comunicado, el INAI advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, por lo que atenta contra la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Además, la dependencia considera que los datos personales de la escritora María Amparo Casar fueron divulgados de una manera indebida, ya que se realizó sin su consentimiento. A lo cual, el presidente respondió: en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Como respuesta al hecho, el gobierno hizo público este pasado domingo 5 de mayo un expediente que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal supuestamente habría abierto en 2004 para investigar el fallecimiento del ejecutivo de Pemex. El archivo originalmente abre su investigación por homicidio, pero determinó que no se produjo de este delito, lo que según López Obrador fue producto de un favor otorgado a María Amparo Casar para poder cobrar el seguro de vida y las pensiones de su ex esposo. Este lunes 6 de mayo, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dio más detalles sobre la invalidez de la pensión que estaba cobrando María Amparo y argumentó que el motivo que los orilló a divulgar los detalles de la muerte del esposo de Casar se debía a que, al tratarse de supuestos actos de corrupción, el plano del INAI establece que este tipo de información no se considera como reservada. Pero es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, los funcionarios de aquella época le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre, sin que se esperara al cierre de la averiguación. María Amparo Casar ha refutado tajantemente las acusaciones del mandatario y las atribuyó a una venganza personal por su labor de crítica del gobierno en Mexicanos contra la Corrupción. Sin embargo, en la misma mañanera del lunes 6 de mayo, el presidente expresó con qué fin divulgó esta información. Porque todo esto nos ayuda a saber quién es quién en la vida pública del país, nos ayuda a saber cuáles son los límites que se tienen, a saber cómo funcionaba la corrupción para prevenir, para que en las futuras generaciones no engañen, no manipulen y que aprendamos todos, a no estarle creyendo a... Bien, doctor, y todo esto se da en el marco de una exposición que el director de Pemex, Octavio Romero López, da en las mañaneras al informar los casos emblemáticos de corrupción. Entre ellos, primero estaba haciendo una relatoría del caso de Odebrecht, entre otros casos que han sido muy mediáticos y que han sido muy identificados con el tema de la corrupción, y al final dice, y también quiero informarles sobre un caso, el esposo de
la intelectual María Amparo Casar, y empieza a relatar, salvo el tema que tiene que ver con la posible reunión que se pudiera haber pedido de María Amparo con el procurador capitalino Bernardo Batti para que la apoyara a cambiar el tema del suicidio a homicidio, que no ocurrió. No veo yo en el expediente, porque me permití también imprimir una parte de ese expediente y leerlo el día de ayer. Doctor, salvo ese tema, no advierto ningún acto de corrupción. A 20 años de distancia, a 20 años de haber estado ahí, y doctor, a 5 años de estar como jefe de Estado, de estar como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no lo detectó hasta ahora. Y hay que recordar también, poner en contexto, doctor, que además María Amparo Casar, además de ser la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, también escribe, es articulista, escribe en algunos medios de comunicación de la Ciudad de México, y ha sido muy crítica de este gobierno, doctor. Y en Así marco, es. Y se le escucha en un programa muy, casi tan bueno como el nuestro. Eso, doctor, bien. Casi, pero no tanto, que maneja un tal Carlos Loret. Y sí, la he visto casi cada semana, siendo ella muy crítica, muy analítica, muy puntillosa siempre. Y claro que le molesta, es lo que le molesta a López Obrador. Cualquier persona que lo descubra, que ponga en entredicho la honorabilidad de los López Beltrán y López Anexas, sí, todos ellos son santos, y cualquiera que diga lo contrario se las va a ver con él y va a buscar la manera de darles por su lado. Fíjate, estaba viendo la entrevista con Bernardo Batis. El pobre hombre no se acuerda qué desayunó. La verdad, ya se ve que ya rebasó la época de lucidez por bastante tiempo. Y todavía le exige que se acuerde, y eso lo dice, pues, como dando a entender que es lo que la investigación era, para acordar que no hubo homicidio, que es natural, para eso sería una investigación en ese sentido, para eliminar la posibilidad de una investigación a futuro. Y fue lo que lograron, nada más fue lo que se puso ahí, el acta de defunción que dice, traumatismo, golpes, pues nunca dice autoinfligidos, jamás, en ningún momento habla de un posible suicidio. Ahora, ¿por qué están con eso? Si ellos recibieron esa acta que solamente dice lesiones, perdón, obviamente muerte a causa de los golpes, de los traumatismos, entonces no tendrían por qué haberle negado esa pensión. Ahora bien, si se la dieron de manera muy expedita, estamos hablando de una mujer en aquel tiempo que estaba a cargo de niños menores de edad. Claro que tenían que apurárselo, claro que te le van a dar pronto, y claro que en el caso contrario el escándalo hubiera sido otro. Entonces, no sé por qué les escandaliza, no sé por qué se ponen a hacer mención de eso como si fuera un agravante o digamos, un señalamiento, un indicio de que existe corrupción o que existe ahí un contubernio, un compliance entre ellos, ¿no? Definitivamente están dando patadas de ahogado. Y sí, fue muy obvio que especialmente era para hablar de eso. Simplemente fueron como 45 minutos lo que se habló del tema, cuando en realidad se presenta ahí el secretario para hablar de temas mucho más importantes. Sí, o sea, estamos hablando de que estamos en plena crisis de huachicol ahorita, que están dándole por todos lados, crisis energética por también por el calor que hay. Y eso es un distractor, les sirve a este hombre de dos formas, la famosa caja china para distraernos.
y además para vengarse sabrosamente de esta mujer. Pero como siempre, pareciera que López Obrador le encanta meterse el pie solo, le encanta meterse zancadilla. Sí, eso estamos todo el mundo elevándola a ella. Si muchos no sabían quién era María Amparo Casar, ahora ya lo saben. Y ahora la van a escuchar. Y ahora van a saber. Algunos van a decir, no, pues tiene razón la señora. Si ya no... Lo grave es en dónde se presenta el caso, en el púlpito en que se presenta el caso. Lo grave es cómo se presenta el caso, doctor, como verdaderamente escandaloso, ¿sí? Y corrupto. Y lo grave también es la intromisión de la vida pública para acabar con la vida, la intromisión de la vida privada para acabar con la vida pública de las personas, de aquellas personas que no están de acuerdo en las ideologías o en la forma de pensar del presidente de la República, doctor. Así es, y luego porque hicieron públicos los domicilios en los documentos que se expusieron, naturalmente el domicilio de la casa familiar de aquel tiempo, que todavía subsiste, y aparte el domicilio de la hija, una hija que obviamente ya tiene su vida privada por su cuenta, y por azares del destino los domicilios quedan ahí y están en los documentos. Y qué triste es que de esa manera los exhiba. Es un mexicano, es el presidente de todos los mexicanos y va contra unos mexicanos. Dios mío, por lo menos antes iba contra los españoles, pero ahora ya va contra todo el mundo que se le acerque, que esté cerca de él. Lo que no entendemos es que si se tiene un caso de corrupción y se tiene documentado, es decir, se tienen las pruebas, ¿por qué hasta ahorita no hay ninguna denuncia en contra de María Amparo Casar, doctor? Y de Amparo Casar y de todo el mundo, a todo el mundo señala, él era corrupto, él era corrupto, él era corrupto. Espérame, la corrupción es un delito y conforma varios otros delitos. Sí, entonces pon las denuncias y no pone ninguna. No hay ninguna denuncia. A todo el mundo lo señala y no hay. Acusa a los reporteros de mentirosos y no he visto ninguna denuncia porque sí existe el delito de difamación ahí en la Ciudad de México. Entonces no se ha movido. ¿Qué nos está diciendo? Todo es cierto y todo esto lo que yo digo es falso. Sí, lo que sí es que es indiscutible que este es un tema eminentemente político. Se sabe que la intelectual, la analista María Amparo escribe en contra del presidente y de su gobierno, y escribe en contra del presidente y de su gobierno, pues porque describe también la forma omisa también, doctor, en la que ha dejado de actuar en contra del crimen organizado, y eso no le gusta al presidente, y va y le exhibe y diciendo, mira, esta que es la presidenta de una organización anticorrupción es corrupta, pues, ¿no? Fundada en 2015, 3 años antes de las elecciones del 18. No puede decir que se fundó especialmente para boicotearlo, para taponearlo. Se fundó desde antes, o sea, a priori. Lo que sí está evidenciado, doctor, es que una vez más está demostrado que el presidente miente. El presidente asegura en el libro que escribió al respecto que hubo una reunión entre Aguilar Camín, María Amparo Casar y Bernardo Batis, que María Amparo, porque así lo describe el presidente en su libro, le pide a Héctor Aguilar Camín que sea su interlocutora para tener esa reunión con el ex procurador capitalino Bernardo Batis, pero el señor ya salió públicamente a sostener que no conoce a María Amparo Casar. Entonces, el presidente una vez más miente, y esto sí está documentado, doctor. Así es. Él señala mismo que nunca hubo ningún contacto con ella, que le llegó
Primero dice que le llegó como quien dice el asunto cerca de él porque era un asunto de cierta relevancia, porque pues al ser el estructurador él no se mete en cualquier asunto. Menciona que llegaban 400 asuntos diarios, 400 investigaciones diarias, pues no tenía el tiempo para esas pequeñeces y es normal totalmente. Y por allá dice, pero no me acuerdo, no hubo ninguna reunión. No dice no me acuerdo, dice no hubo ninguna reunión. Lo que sí menciona, ahora sí que la actividad policíaca. Nosotros, por azares del destino, tenemos, ya sabes, conocimientos, todos ya saben los demás que nosotros tenemos conocimientos de cierta de criminología por nuestro trabajo, por nuestros estudios, y la verdad, acreditar la existencia de un suicidio a manera con peritos y todo eso, se acredita que no hubo tal vez una otra persona, no hubo homicidio o no hay huellas de homicidio. Ellos lo que quieren es zafarse. El policía dice, ok, aquí no hay pólvora, no huele a nada, no hay otras huellas, nadie vio entrando al parecer a alguien, aquí no hubo homicidio y probablemente se haya dicho o se tropezó o fue suicidio. Y aprovecharía para preguntar, doctor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el estatus que guardan las denuncias que Xóchitl Gálvez presentó en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador por enriquecimiento ilegítimo? Y no sabemos. Es más, son denuncias que están paradas, que están detenidas ahí, ¿no? Espero que supuestamente estén todos los días yendo a declarar, ¿verdad? Personas y testigos. Claro que no. Eso no pasa aquí. En Palacio las cosas ocurren despacio. Y así siguen ocurriendo por el tiempo. Bien. Y al final al presidente no le salen las cosas como él calcula, como él desea, y no le salieron en esta ocasión con el asunto de María Amparo, doctor, porque precisamente promovió amparo en contra de la determinación que ordena la suspensión de su pensión. Y fíjate que le concedieron la suspensión y literal dice, se concede la suspensión de plano para que se reingrese el pago de la pensión a las que tiene derecho, a menos que exista ordenamiento firme, jurisdiccional o administrativo en el que se le hubiera respetado a la quejosa el derecho de defensa que ordena la cancelación del pago de la pensión, ya que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón. Es decir, porque no hay una resolución, tendrían que haber iniciado un juicio administrativo interno primero, en el que hubieran llamado a la beneficiaria y decirle los motivos por los cuales le iban a cancelar su pensión y ella estuviera en condiciones de poder redargullir todos esos argumentos y todos esos datos de pruebas con los que se hubiera eventualmente soportado ese juicio interno administrativo. Lo elemental no lo hicieron, como ya es costumbre con el presidente de la República, emite juicios dictatoriales sin que le dé la oportunidad, en este caso a María Amparo Casar, de defenderse de esas acusaciones, doctor, de suerte tal que acaba de obtener esa suspensión provisional con efectos restitutorios para que le den su pensión que no le han dado desde febrero a la fecha, doctor. Así es. No, pues ahí se va viendo. Sí, también había visto eso. Que cómo es, o sea, si recurre al amparo, obviamente porque es lo que es el paso conducente, es el paso que debe darse. Y sí, no existe una famosa querella, una denuncia. Vaya, no existe una resolución de siquiera un acto administrativo. Está iniciada, dicen, una investigación administrativa, dicen ellos mismos, pero pues ¿dónde están? ¿Dónde está la medida cautelar que dice por suspéndase por mientras se averigua?
tal cosa, notifíquese a Amparo Casar, no existe. Y si no existe todo eso, y si se dijo que sí existía, estamos haciendo lo de siempre. Puras habladas, puras amenazas de niño, puras cosas de la antigua, tu papá ya sabe y te va a regañar, no te va a dejar ir al baile. Y el pobre papá no, no tiene ni idea. Sí, así Ahora, sucede. doctor, nada más para que tengan esta información. A través de la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, se realizaron investigaciones en el pasado que concluyeron el tema de la corrupción de esta mujer. Ay, se me escapa, doctor. ¿Quién? Que fue jefa de gobierno por el PRD. Y que ¿Rosario Robles? esa, fue virtud de una investigación de la Organización Mexicana contra la Corrupción que se determinó el desvío y al final llevar ante la justicia a Rosario Robles. ¿Y quién la lleva? El asunto más emblemático de esta administración en contra de la corrupción, doctor, le guste al presidente o no, también se investigó. Esta organización investigó en relación con el caso de Odebrecht. Este muchacho, ¿cómo se llama también? ¿Cómo se llama? Que ya alcanzó su libertad incluso por Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, doctor. Ocurre que la organización que preside María Amparo Casar llevaron a cabo, entre otras muchas investigaciones, pero las más emblemáticas de este gobierno, estas dos, las únicas que yo conozco con mayor peso específico, doctor, de este gobierno, no las iniciaron ellos, no las investigaron ellos, las investigó María Amparo Casar. Así es, o sea, lo que le sirvió para su gobierno y ahora simplemente va contra ella. ¿Por qué? Porque sabe que son efectivos. Y si gracias a ella, si gracias a la organización que preside, cayó tanto Lozoya, cayó Robles, sí, que dicen que, ok, que ella ya fue, digamos, no exonerada todavía, ¿verdad? Pero sí liberada. Y él, pues, está libre. totalmente fuera de foco ya. Sí, Bueno, no hay sentencia, no hay sentencia. no hay sentencia, sí. En el caso de Emilio Lozoya tampoco lo hay. Hay un acuerdo reparatorio para estar pagando en administraciones también el déficit, lo que desvió. Él también están en ese proceso, doctor. Así es, y fíjate, curiosamente, este mismo asunto cómo está entrelazado con la crisis diplomática, ya que el ex vicepresidente de Ecuador, pues fue detenido por el mismo delito, por mi relación con la misma empresa, con Odebrecht. Sí, o sea, todo eso está de una manera u otra amarrado y todo recae en la misma organización, que a lo mejor están conscientes de que va a salpicar a más gente más allá de la simple que ha estado y que estaba ocurrida en el sexenio anterior. A lo mejor también es su miedo, es porque están duro contra ellos desde que llegaron. Sí. Y ahora, doctor, el presidente ha salido 3 días consecutivos, del miércoles al viernes, salió 3 días consecutivos en la mañanera a referirse al caso de María Amparo. Pero nada dijo del asunto de Arturo Saldívar. no, eso ya no existe. Así es él, así está, así son los tiempos ahora. Si no se menciona, no sucedió. Si cierro los ojos, no estás. Sí, o sea, eso es lo que hace este hombre, todo el gobierno. Nuestro gobernador hace lo mismo aquí, de una manera u otra, con todo lo que ocurre. Si están los balazos a su lado y está diciendo que estamos en paz. Si todo está sucediendo de esta manera, y la verdad es cuando llega uno a pensar, sí, en realidad solo importa el presidente, solo importa el gobierno.
Por eso también le urge que no se den que no se trabaje más sobre el acabar con la prisión preventiva oficiosa, porque es la manera que él tiene para controlar, para tenerte un tiempo durante años en la cárcel y despedirte diciéndote, bueno, a la próxima pórtate bien. Sí, es por eso que no quieren, y por eso todos los gobernantes del estado hicieron lo mismo, porque a todos los manejan igual, todos, del partido que sea, todo el mundo. Espero que, por cierto, que la Corte no se deje manipular. Eso es una cuestión que no debe ser política, debe ser 100% jurídica, y todo eso nos dice que está mal. La prisión Sí. preventiva no debe ya existir, oficiosa ya no debe existir. Sí, Pero vaya. Así hay una solicitud de la CONAGO, de la es la Comisión Nacional de Gobernadores, en donde están agrupados los 32 gobernadores. Recientemente, con ese carácter, emitieron una solicitud dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmada por los 32 mandatarios en los estados, en el que le piden a la Suprema Corte que reflexione sobre la pertinencia de continuar con la prisión preventiva oficiosa en nuestras codificaciones. Hay que recordar que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la resolución Zompazle Textile y Rodríguez en contra del Estado mexicano, obliga al Estado mexicano a desaparecer de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales la prisión preventiva oficiosa. En mi experiencia, doctor, como litigante, que la prisión preventiva oficiosa ha servido para fregada la cosa, no ha servido de nada, no estadísticamente no se ha probado que la violencia haya disminuido por la imposición de la prisión preventiva oficiosa. No se ha probado tampoco que los penales hayan reducido su comunidad penitenciaria. Al contrario, ha aumentado, y la prisión preventiva oficiosa tenía ese fin, perseguía ese fin, reducir los hacinamientos y que fueran menos las personas a las que se les truyera un proceso penal judicial y fueran a la cárcel. Cuando recién inició el nuevo sistema de justicia penal, sí se estaba cumpliendo con ese propósito, pero porque inicialmente, excepcionalmente, se enviaba a una persona a la cárcel y se buscaban otras alternativas. Antes era la excepción, ahora es la regla, doctor. Sí. Ahora es la regla. Casi todos a quienes se les inicia un proceso penal van a la cárcel en automático, virtud de esa figura jurídica. Qué bien, qué bueno que la trajiste a colación, doctor, porque era muy necesario hacer esta aclaración. No ha servido la prisión preventiva oficiosa como un medio que inhiba a los delincuentes a no hacer precisamente actos delincuenciales. No ha servido la prisión preventiva oficiosa, y por el contrario, se ha demostrado que con su imposición ha servido como instrumento de venganza, particularmente al presidente de la República. Sí, es una amenaza, es siempre la amenaza. El solo hecho de saber que te van a detener y oficiosamente te van a decir hay prisión preventiva, vas a pasar pegado tus 48 horas, no te escapas, papá. Sí. Entonces, pues eso ya te frena para poder protestar, para poder estar en contra un poquito, para manifestar ideas. Eso es una forma de manejar al pueblo también. Por eso no la quieren eliminar. Pero
Bueno, yo siempre he dicho, desde que empezó el sistema, desde el 2006 estaba diciendo que iba a desaparecer. Ya, desde el 2006, cuando empezaron apenas las clases para llevar el explicarle un sistema. poco a las personas que nos ven y nos escuchan, cuando este nuevo sistema de justicia penal se implementa en el país, porque en Chihuahua, de donde tienes tu origen, doctor, creo que ya tiene muchísimo tiempo que se implementó este sistema a nivel local, pero a nivel federal entró en vigencia en el 2016. 2016, junio de 2016. En el 2016, el catálogo de delitos establecidos en la Constitución lo contaba con los dedos de las manos. Ameritaban prisión preventiva oficiosa, el secuestro, el abuso sexual, la violación, asociación delictuosa, y paren de contar, doctor, eran Sí, cinco, homicidio, eran cinco, sí, homicidio calificado. sí, homicidio calificado. Tiene Sí, razón. yo recuerdo que en las audiencias siempre decía uno, señoría, solicito que en virtud de que el delito de los hechos por los que está señalado mi cliente, como no son de los que están catalogados como graves para el ejercicio de la prisión preventiva, solicito se le ponga en inmediata libertad y se le aplique la medida de firmar o de ningún tipo de medida, ¿no? O sea, uno pide lo menos para que le den un poquito más, ¿no? Pero siempre se hacía mención de que no pertenecía a esa parte del catálogo. Correcto. Yo recuerdo que nosotros lo teníamos hasta aquí, porque eran muy pocos, pues. Sí. Excepcionalmente te ibas a prisión por virtud de un proceso, pues, ¿no? Ahora ocurre, pues, que está permeado el catálogo de delitos y la mayoría de los delitos consignados en el Código Penal están en la Constitución como delitos graves, pues, ¿no? Y lo que no, el presidente los agravó para utilizarlos como instrumento de venganza. Para todos los delitos graves tengo prisión preventiva y los que no son graves los hacemos graves, dicen. Claro que sí. Doctor, el tiempo se nos ha terminado, no me resta más que darte las gracias por estar de nueva cuenta en la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Hemos cumplido una semana más con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así es, gracias por tu invitación, gracias por la atención de todos los demás y pues, ¿qué les puedo decir? Esperemos que esta próxima semana tengamos buenas noticias, porque las que vienen nunca son tan buenas como esperamos. Esperemos, doctor. Y, por supuesto, darle las gracias a quienes nos ven y nos escuchan sábado tras sábado, decirles que son ellos quienes tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado.